Bendiciones, hermanos y amigos. Que el poder, la gracia de Dios esté sobre ustedes. Hijos, reciban bendición, reciban enseñanza, cáptenla, llévenla o dejen que entre a sus corazones y dejen que esa palabra fluya y se derrame en el intelecto del Espíritu, en el conocimiento y en el poder y en la autoridad que lleva la misma. Obediencia, palabra fuerte. La palabra obediencia es una palabra poderosa. Fue por la desobediencia que el hombre rompió la conexión con Dios. La desobediencia desconectó al hombre del Padre Celestial, lo llevó a un fracaso. Esa desconexión fue muy fuerte cuando el hombre tenía que estar más y más conectado con Dios, porque fue el momento de la tentación. Cuando la tentación llega a ti, es para desconectarte de todas las relaciones que tú tienes que tener con Dios. Y Cristo fue enviado a rescatar al hombre y a llevarlo al orden normal, al orden original, de mantener esa conexión y ese amor con Dios. La desobediencia te desconecta no solamente de Dios, la desobediencia te desconecta del propósito divino, te desconecta de la seguridad y la firmeza, te desconecta ahora en este tiempo de la sangre del Cordero y te desconecta de Cristo. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. O sea, la desobediencia te desconecta del camino, porque ahí es donde te descarría para otros caminos y otras ideas y otros pensamientos y las tinieblas. Te desconecta de la luz. La desobediencia te desconecta del propósito, te desconecta del plan divino, te desconecta de las prosperidad o prosperidades, porque la prosperidad de Dios es amplia y te lleva a recibir y te lleva a enriquecerte en prosperidad, no solamente de dinero, a enriquecerte de la prosperidad amplia, de la prosperidad de tu alma, de la prosperidad de tu vida. La desobediencia te desconecta de tus padres, madre y padre, y te desconecta de tu cobertura, de tu apóstol, de tu pastor. Te desconecta de tus hermanos, de tus amigos, de tus hijos, la desobediencia. Aún a nuestros hijos tenemos que obedecerle en amor, porque el amor hace que el hijo entienda y obedezca. Y ese amor y esa obediencia que tú das a tus hijos te mantiene conectado en obediencia y ellos son obedientes contigo. Te conecta la obediencia con tu esposa y a tu esposo y eso mantiene unidad en la familia. Obediencia, sumamente importante para tu vida. Y la obediencia nos lleva a la victoria y al éxito que buscamos. Hechos capítulo 5, verso 29. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa obediencia a Dios tiene que venir primero, pero muy primero, la obediencia a Dios, porque Dios lo sabe todo. Dios te conoce mejor que tú mismo. Dios te conoce antes de tú ser conocido. Acuérdate de eso, que Dios te conoce y que tenemos que hacer. Conectarnos con el que nos conoce, conectarnos con el que tiene todos los planes y propósitos para nosotros. Si estamos conectados a la sabiduría divina, nos conectamos
con todo lo que existe, con todo lo que hay, y nos conectamos con la revelación, con lo que tú no sabes que existe. Pero si te conecta, vas a recibir el conocimiento de esa conexión. Qué lindo, precioso. El pueblo apostólico enviado es un pueblo de obediencia. El mayor deseo del que es enviado es obedecer al que le envió. La gracia y el apostolado es por la obediencia a la fe entre las naciones. La gracia y el apostolado es por la obediencia a la fe entre las naciones. Romanos capítulo 1, verso 15. Quiero que esta palabra la busque. Te voy a poner a estudiar y a trabajar. Te voy a poner a buscar la palabra y recibir no solo lo que dice la palabra actualizada, sino la revelación de esa palabra que va a ser más ampliada. Es muy importante. La dimensión apostólica no te complica. La dimensión apostólica te revela, te da, y la palabra apostólica cristocéntrica te inyecta como si fuera la medicina exacta para tú actuar conforme a la voluntad divina. La unción apostólica logra que muchos sacerdotes obedezcan a la fe. Hechos 6, 7. Para que haya una activación. Tiene que dejarte activar, tiene que ser flexible. Acuérdate que es el pensamiento de Jesucristo que está viniendo a ti. Tienes que darle lugar al pensamiento de Jesús. Porque en Cristo ya tu mente no es la que manda ni funciona. Manda y funciona la mente de Cristo. El pensamiento divino se activa en tu vida. Tienes que dejarlo que se active. Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Hay algo muy importante que hace la obediencia. La obediencia se somete al pensamiento de Dios. Para tú someterte a Dios, tienes que someterte al pensamiento de Cristo, al pensamiento del Padre, que es el pensamiento que viene a través de Cristo. Y la presencia de Jesucristo está dentro de ti. Es el Espíritu que clama, Abba Padre, papito lindo. Qué bueno que tienes a Cristo dentro y Cristo decide por ti. El pensamiento de Dios aterriza en la mente de Cristo y la mente de Cristo tiene tú que dejarla aterrizar y entregar tu voluntad. Lo más grande que tenemos para entregarle a Dios es nuestro libre albedrío. Entregarle nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Entregarle el todo, no solo el alma, sino entregarle el espíritu tuyo a Cristo para que sea el Espíritu de Cristo que dirija tu espíritu. Entregarle la mente tuya a Cristo para que sea la mente de Cristo que te dirija y que haga a través de ti. No es solamente entregarle la mente, sino entregarle el alma. Entregarle tus derechos a Cristo. Porque lo único que tú tienes tuyo es el derecho, la voluntad tuya. Es lo único que tú tienes, que Dios te lo entregó. Dios te entregó el libre albedrío. Te hizo común y corriente tú. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, estamos aceptando todo el control y entregando todas nuestras razones y el libre albedrío.
Y ahí entonces empezamos a funcionar. Y le damos el lugar a Cristo, que dice, yo en ello, Padre, yo en ti, tú en mí, Padre, y yo y nosotros en ellos, para que seamos uno. Léete bien Juan 17, que lo define, y eso que define Jesucristo en Juan 17 lo hace en el cuerpo y la voluntad glorificada del consagrado Hijo de Dios que está a la diestra del Padre y que nos tiene ya, a causa de haberlo recibido y tener su sangre, nos tiene en lugares celestiales. Aunque estemos en la tierra físicamente, pero en alma y espíritu está el compromiso y el pacto por la sangre del Cordero de pasar a ser hijos de Dios. Y a ser hijos de Dios estamos sentados en lugares celestiales. Es muy importante saber y aprender eso para andar en el camino correcto y ser manejado y ser lleno de la presencia divina de Cristo como hijos de Dios, lavado ya por la sangre del Cordero, arropado ya en práctica el cuerpo glorificado, listo que cuando durmamos vamos a ir a su presencia. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y dice, Hechos capítulo 6, 7, también voy a dejar que lo estudie. Ponte a estudiarlo y empieza a recibir y a llenarte. Y verás el crecimiento tuyo y la dirección a recibir un llamado para ejercer el ministerio por la cual o por el cual te llamó Jesús y te llenó de su presencia internamente y te lavó con su sangre. Entonces ahí, preparándote para recibir ese llamado, vas a recibir proceso, vas a vivir un proceso de transformación, un proceso de renovación, de restauración, y va a empezar Jesús a ponerte como Él quiere que tú seas, pero tiene que hacer sus pensamientos, tiene que obedecer. He aquí, Hechos capítulo 6, verso 7, para que empiece a ser formado a la manera de Cristo. ¿Qué te parece? ¿No te gustaría hacer eso? Pues maravilloso que lo hagas, a la manera de Cristo. Y si te pones a la manera de Cristo y le permite a Cristo formarte a la manera de Él, quiere decir que queda formadito a la manera del Padre. Y pasa a ser hijos, hijos pasan a ser todos originales, hijos con la sangre del Cordero, que es la sangre del Padre. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué interesante! Y fíjate, la dimensión apostólica hace que los santos sean obedientes a la palabra de Dios, la palabra del Verbo, la palabra de Dios, al consejo de Dios, a la dirección divina. Que sean obedientes a la palabra de Dios en todas las áreas. En todas las áreas. ¿Sabe qué significa eso? Cristo hace y te forma a la manera y la forma y al carácter de Dios. Adopta el carácter. Los hijos mayormente tienen el carácter del padre o de la madre. En este caso, Jesucristo te lleva a tener el carácter del Padre Celestial, a la manera del Padre Celestial en todas las áreas, como es el Padre. Y ahí es donde te convierte en santo, separado absolutamente para Dios. No a tu manera, sino a la manera de Dios. Tienen también una fuerza de discipulado o de disuasión a la desobediencia y a la rebelión, en este caso. También una fuerza de disuasión a la desobediencia y a la rebelión. Tiene
que cuidarte porque abre paso a que pueda caer a la desobediencia y la disuasión que puede perjudicarte. No obstante, el hecho de entrar en esta dimensión, el hecho de dejarte guiar por el Espíritu de Cristo que está dentro de ti, te va a llevar a la obediencia absoluta y al carácter de Dios. Tiene que cuidarte, tiene que guardarte, porque Cristo batalla contigo para formarte al carácter de Dios. El pueblo apostólico no teme obedecer a Dios, a pesar de la oposición de los hombres o los sistemas religiosos. Hay una trampa para todo aquel que ya lleva la formación divina, y es que van a haber sistemas religiosos, ideas de hombre y propósitos de hombres que no son divinos, y te pueden desviar a causa de una sensibilidad, a causa de que hay una entrega, y puede colarse en ti, entrar en ti la emoción. Y como los sistemas religiosos tienen muchas emociones envueltas y muchas reglas y muchos dogmas, puede abrirte a que entre el espíritu de religión que se parece a esa formación de carácter, y si no tiene la firmeza y tiene la apertura para que mantenga o le dé la oportunidad a Cristo a regir, entregue tu voluntad, óyeme bien, entregues tu voluntad a Cristo Jesús. Si no la entrega y te fija en el espíritu de religión, puede convencerte el espíritu de religión de desviarte porque se parece pero no es. El espíritu de religión, el espíritu de maldición, porque religión es maldición, te puede absorber para caer en la trampa equivocada y practicar un evangelio que el diablo trata de imitar el carácter de Dios y engañarte y llevarte a una desilusión, llevarte a un fracaso espiritual, como le ha pasado a muchos, y caen en el área de religión y ahí se quedan y se establecen y viven bajo todos los dogmas ya aposicionados y te confunden. Y pierdes esa guía de Cristo, porque es tu voluntad que decide, es tu entrega que decide, es una fe absoluta que decide a seguir a Cristo. Y Cristo te está siguiendo a ti y Él entra en nosotros para conducir nuestra decisión directamente al Padre y enseñarte y darte el carácter del Padre. Apréndelo bien. Porque el propósito es que sepas y vivas la vivencia de ser hecho hijo de Dios. Hecho hijo de Dios. No imitar, no. La palabra imitar en la Biblia es una mala traducción, sino interpretar. Es de interpretar a Cristo para que puedas hacerte, adoptar, llenarte del carácter del Padre. Muy importante, muy importante. Los apóstoles continuaron predicando la verdad a pesar de la prohibición hecha por los líderes religiosos. ¿Viste? Trataron de agarrarte. Ese espíritu trató de agarrarte y llevarte a religión. Eso es la primera persecución fuerte. Religión, devolverte y acusarte. Eso no es así. Estás mal. Es así, a la manera religiosa.
a la manera de ligú, el espíritu ligú, ligado a Dios. Tú no estás ligado a Dios. Dios está en ti, Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti y hay un dominio superior, grande, poderoso. Y no te va a engañar el espíritu de religión, ni los religiosos te van a engañar. Porque Cristo te está conduciendo y no te obliga. Cristo quiere que sea tu corazón, tu alma, tu espíritu rendido al verdadero Padre. Entonces entras en la dimensión genuina religiosa, porque tú puedes tratar de entrar a una dimensión religiosa como apóstol y no es verdadera. No te dejes engañar. Entra a la dimensión correcta. Los apóstoles continuaron predicando la verdad. Esa es parte de la consistencia en su fe apostólica. A pesar de la prohibición hecha por los líderes religiosos de su tiempo. Hechos, capítulo 4, verso 21. Estúdialo. Te vas a ir a estudiarlo. Anota todas las citas bíblicas para que vaya y estudie. Muy importante. Entonces, ¿dónde vas a llegar? Vas a llegar a ser un guerrero, un hombre, una mujer de guerra espiritual. No es que vaya a desafiar al diablo, sino que lo resista. Guerra para resistirlo, para que él no penetre en tu territorio. Tiene que ser celoso con tu territorio. Tiene que guardar el territorio. Tiene que guardar los que están contigo. Tiene que cubrirlos. Y para cubrir cada hombre, cada apóstol, para cubrir a los que están bajo su cobertura, tienen que ser guerreros, tienen que guerrear, pelear por los que están al lado de él. Y acuérdate que tus armas no son carnales. Tú no vas a caerle a golpe a una persona. Tú vas a resistir al diablo. Tú te vas a someter a Dios. Te vas a someter al que te envió, a Cristo Jesús, al Padre que te envió. Te vas a someter y vas a resistir al diablo. Resistí al diablo, someteos a Dios. Primero, resistí al diablo y él no va a aguantar tu resistencia. Va a huir. Va a huir porque él conoce la unción primero que tú. Él estuvo bajo la unción. Él estuvo en la presencia del poder. Entonces, como se apartó, perdió el conocimiento de la resistencia al mal y fácilmente accedió al mal. Por eso es, someteos a Dios, arrópate con Dios, cúbrete con todo el poder divino y resiste a Satanás. Y él va a huir. Va a huir de ti, porque tú estás vestido de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, Cristo, morará bajo la sombra del Omnipotente, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confío. Tus armas no son carnales, sino poderosa dentro de el Señor. Va a huir el diablo de ti. Entonces comienza la guerra. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Anótalo. Esto anótala y estúdialo. Entonces ora para que el Padre te dé la revelación. Te dé la revelación de esa palabra. La revelación te va a llevar al centro espiritual y te va a llevar al conocimiento divino. Y va a venir Dios, el Espíritu Santo, el Cristo glorioso se activa. El Espíritu Santo sobre de ti te arropa, ese es tu manto. Y el Padre te cubre, porque Él es que envía. Entonces no habrá demonio ni diablo que se acerque a ti y tome ningún dominio de tu autoridad, porque tú estás ya hecho, parido en la cruz del Calvario por la sangre del Cordero que te arropa y que ya formó tu cuerpo glorificado, y ese cuerpo está sobre de ti y ese cuerpo ya tiene el poder de Cristo con su sangre y tiene
el manto de la sangre del Padre que te engendró en Cristo. Maravilloso. Tiene todo el poder. Yo no sé cómo hay cristianos le tienen miedo a los brujos. Eso se acabó. Si el diablo, que es el padre de los brujos, no te resiste y tiene que huir, ¿cuánto más el brujito? Tú eres la autoridad de la tierra. Cristo dijo que Él se iba porque había llegado el príncipe de esos tiempos. O sea, nos dejó la responsabilidad a nosotros y el poder, la autoridad, la cobertura y el manto de victoria. Es la forma que tienes que hacerlo, es la forma que tiene que estar, es la forma que tiene que conocer. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es a la carne. Tú no le tengas miedo a la carne, no, eso de pelear con carne, el diablo no pelea con carne. El diablo pelea con el espíritu sucio, malo que él tiene. Y si tú tienes carne, se va a hartar de carne. Pero si tú tienes el manto de guerra, y si tú tienes la unción y la sangre del Cordero, que ya lo venció en la cruz del Calvario, ya tú eres más que vencedor. Tú no tienes que hacer mucho. Solamente actuar con la vestimenta que tienes. Solamente actuar con la sangre del Cordero que te llena y te cubre. Y no hay diablo que pueda contigo. Aprende eso. Estás cristocentrado y está bajo la dimensión apostólica, está bajo el manto de la cobertura del Padre. ¿Quién puede contra Cristo? Nadie. ¿Quién puede contra el Padre? Nadie. Y Cristo se fue porque está confiado que tu sangre, la sangre que tienes ahora, la sangre que Él te dio, eso es poder, autoridad, victoria. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, poderosas dentro de Dios, son poderosas en Dios, dentro de Dios, para la destrucción de fortalezas. Toda fortaleza que viene, hay un poder, hay una autoridad sobre esas fortalezas del diablo, porque son fortalezas que se debilitan, pero estás en Dios, arropado con Dios, al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. No hay nada que pueda contigo. El pueblo apostólico enviado es un pueblo de guerra. La palabra guerra es la palabra griega, estrategia, que significa carrera apostólica. O sea, estrategia es enviada y significa palabra apostólica. La dimensión apostólica es la capacidad de la iglesia para pelear y sobreponerse a los poderes. Ay. La capacidad, wow. Y sobreponerse a los poderes de las tinieblas, a los poderes de las tinieblas. El diablo puede reunir todo su ejército y todos los poderes de maldad y el enviamiento que hay sobre ti, la estrategia. La dimensión apostólica es la capacidad de la iglesia para pelear y sobreponerse a los poderes de las tinieblas en ciudades, conquistar ciudades, barrer ciudades, paralizar el ejército de Satanás en ciudades y hasta en naciones. Ciudades, regiones y naciones. La unción apostólica derriba fortalezas. Hay algunas fortalezas que simplemente no caerán sin esta unción. Las fortalezas de la religión, la tradición y hechicería son desafiadas y destruidas a través de la unción apostólica. No hay nadie
No hay ciudades que estén invadidas. Cuando Jesús llegó en la barca con los apóstoles y estaba aquel gadareno en Gadara levantado, Jesús salió de la barca, fue y le ministró al gadareno y este no resistía a la presencia de Jesús. Así también no van a resistir la presencia de Jesús cuando tú vayas solo, pero no solo, pero con el invisible poderoso que es Jesucristo de Nazaret. No solo un gadareno, sino todos los gadarenos serán limpiados. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? Se fueron a Decápolis, 10 ciudades juntas, y la vencieron todos los demonios, y limpiaron esa ciudad, la barrieron. Los cerdos salieron llenos de demonios. Fueron los que recibieron los demonios que Jesús echara fuera, pero no solo eso. Los apóstoles también ministraron con esa dimensión de poder y de autoridad. Y tomaron no solo a Gadara, sino tomaron todo lo que era Decápolis, las 10 ciudades que estaban invadidas por demonios también. Demonios de maldad, de destrucción. Así mismo pasa contigo cuando tú vayas a un campo, a tu pueblecito, al pueblecito de los brujos. Cuando tú entres a ese pueblecito, los brujos van a desaparecer todos. Se van a tener que esconder y si se esconden, el poder espiritual los saca, los ata y lo envía a su lugar. Más bien, si no se rinden, paran en el infierno. La dimensión apostólica tiene todos esos poderes y es muy bueno que te ajuste a eso. Ánimo, resistencia y constancia te da la dimensión apostólica. Esto quiere decir continuar adelante a pesar de la persecución, tribulación, resistencia. La dimensión apostólica capacita a los santos para sobreponerse a los obstáculos y a la oposición demoníaca a través de la paciencia. La paciencia. La paciencia es la ciencia de la paz para dominar cristocéntricamente en la dimensión que Cristo ha establecido. Jesús le dio lo más poderoso a la iglesia, que ningún hombre a través de la Biblia le haya dado. En el Antiguo Testamento la mayoría de líderes dependían mucho del dar de Dios. En la gracia, Dios, a través de lo que Jesucristo estableció e hizo, Dios estaba privilegiado por los hombres que Cristo preparó. Por la dimensión apostólica, porque podía regir en el conocimiento del poder de Dios y en el conocimiento de que Cristo había formado una iglesia y que la sangre de Cristo para todos aquellos que la recibieron iban a honrar a Dios con poder. Con poder. No dependían del pedir a Dios. La gracia depende de darle a Dios. Conoce la gracia. Conoce lo que Cristo estableció. La gracia para darle y honrar al Padre. Estas enseñanzas, enséñala hacia adelante, pero apréndela primero y vívela primero. Fluye en los milagros, fluye en la verdad, anda en el camino, arrópate con la luz, porque ya eres camino, luz, verdad y vida eterna. Yo te bendigo, pero más te bendice Dios.
guarda estas enseñanzas. No la pierda ni la olvide. Asegúrala y actívala y úsala. Hasta la próxima. Bendiciones para ti.